Hablamos del título de nuestro tema, y es la segunda parte de la cruz revela la justicia y la exaltación de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Y a través de esa justicia se revela en la cruz, se revela en lo que Dios hizo con su amado Hijo, entregando por amor a usted y a mí. Amén. Amén. Cuando lo tienen, hermano, digan amén. Y se pone sobre sus pies y lo leemos del 25 al 28. Amén. 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 Aleluya. Romanos capítulo 3, de su verso 25 al 28. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Cada excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oremos. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu Santo Espíritu, y que podamos entender lo que se predica hoy, Señor. Pedimos, Padre, por cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo te traiga desde adentro para que juntos podamos, Señor, entender tu palabra. Señor, bendice este día, bendice este momento, Señor, bendice al predicador. Quita, Señor, palabras que no provienen de ti, Señor, para herir y no para edificar, Señor. Quítalo en mi boca, sino que tu palabra sea para la edificación del cuerpo suyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted dio cuenta, mis amados hermanos, 3 veces pronuncia fe estos pasajes que leímos. Por último, que damos cuenta en el verso 28 que habla de la misma que está hablando al principio. Por eso se revela, y vamos a hablar de la fe salvadora. Ahí culminé la semana pasada que una fe salvadora tiene que ver con la justicia de Dios. Tener la fe en la justicia de Dios. La exaltación de la gracia de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Ese es exaltar la gracia de Dios. Amor a la justicia y exaltar la gracia de Dios es obediencia a Dios mismo. No voy a repetir lo que vamos a tratar de ver a través de la palabra. La fe salvadora es tener la fe en la justicia de Dios. Dios es el único que justifica al ser humano. Dios es el único que justifica al pecador. Dios es el único que justifica la persona que puede ser salvo. Nadie se justifica por así mismo. Ahora, para exaltar yo la gracia de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Dios no aborrece la humanidad. Y si Dios no aborrece la humanidad, ¿cómo yo aborrezco la humanidad? Ahí vamos a ir comprendiendo por qué el Señor dice de que amarás a tu enemigo, ¿verdad? Porque Dios no aborrece. A cambio, lo que Dios aborrece es el pecado, entonces nosotros debemos de aborrecer el pecado. Amor a la justicia, cuando nosotros amamos al que nos justifica, es amar a la justicia, y ese amor exalta la gracia de Dios. Pero ¿cómo, pastor, lo voy a exaltar yo? La gracia de Dios es, hermano, ser obediente a Dios mismo. Amén. Es tan simple lo que Dios quiere que nosotros analizamos. Vimos la semana pasada esto, hermano. La fe salvadora es el amor a quién, hermano, hacia Dios.
Cuando uno es salvo por gracia, por misericordia, entonces esa fe se manifiesta como usted se enamora más de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos en su capítulo 8, verso 7 en adelante, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿qué hermano? Contra Dios. Todo lo que esta carne desea, todo lo que este cuerpo desea dormir, desea cosas, desea el bienestar de este mundo, sin darme cuenta que yo estoy tan enemigo de Dios, es enemistad con Dios, porque no se, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Hermano, esta carne nunca se va a sujetar a la ley de Dios. ¿Qué necesitamos? El que justifique esta carne. El verso 8 dice, y los que viven según la carne, miren hermano, que ese es poderoso. Si usted, el que vive según la carne no puede, ¿qué hermano? Es imposible, esta carne tan pecaminoso que tenemos, es imposible que lo agrada sus acciones a Dios. Por eso el mundo, hermano, nunca busca de Dios. Yo siempre digo, si la carne obedeciera a Dios, estas bancas hubieran estado llenas. Vamos a tener hasta 3 servicios al día, ¿no es cierto? Pero mira cómo está. Porque la carne no se sujeta y no puede agradar a Dios. La carne, nuestra carne, le gusta dormir a la 1 o 2 de la mañana. ¿No es cierto? Y ahorita todos los que se durmieran de esta hora están bien dormidos. Por eso este es el deseo de nuestra carne. No agrada a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol, mas vosotros no vivís según la carne. Ahora, hermano, usted y yo, que somos cristianos, no deberíamos vivir según la carne. Al pastor, entonces, ¿cómo yo voy a vivir? Sino según el Espíritu. Si es que, mira cómo pone el apóstol, cómo pone Dios su palabra. Si es que, te pone en duda hermano, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en mí, hermano, mora dentro de mí, voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mi amigo, voy a amar a Dios sobre todo lo que esta carne desea, que son las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora, vive dentro de mí. Y sigue diciendo Dios, y si alguno, mira, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese es más duro, hermano, no es de quién, no es de Él. No es de Él. Y aquí solo hay 2 lugares. La fe salvadora solo define 2 bandos. El que va a la perdición y el que va a vida eterna. No hay un entremedio, nada más hay 2 caminos. Hay una sola puerta para entrar al cielo y la puerta ancha para ir a la condenación eterna. Número 2 que podemos ver, hermano, la fe salvadora es el arrepentimiento del pecado y el aborrecimiento del pecado. Lo puse yo junto a esto, hermano, para que usted dé cuenta. Muchos se arrepienten de pecado, pero no aborrece su pecado. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquenos para que nosotros comprendamos. Ok, mira, si yo les fallo a ustedes, que Dios no quiere, ¿verdad? Pero yo vengo a parar aquí, mira, hermano, les pido perdón y yo ya me arrepentí de mi pecado. Ustedes me van a creer, ¿no es cierto? Pero como nada más salió aquí, porque nada más para convencerle a ustedes que yo me arrepentí, nada más sale de aquí, pero sigue viviendo el mismo pecado. Entonces, ¿qué pasa? No aborrezco mi pecado. No. Si lo que Dios quiere es que yo me arrepentí, pero tengo que aborrecer la forma que vivía antes, que hablaba antes, que decía antes, que actuaba antes. Ya lo tengo que aborrecer. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Qué fácil, ¿verdad, hermano? De hablar de un arrepentimiento. Imagínense los cónyuges, hermano, el esposo o la esposa. Qué tan fácil decir, no, mi amor, perdóname. Pero sigue siendo el mismo hombre. Ese nunca se arrepintió, hermano. Más claro que el agua, ¿verdad?
La persona que ama a Dios genuinamente, hermano, tendrá un odio al pecado. Porque ¿dónde viene el pecado, hermano? Del corazón. Hermano, no, el pecado, no pensamos nosotros que el pecado viene de afuera. No, hermano, el corazón, en el corazón es el que está podrido. Cuando usted ve a un niño jugando con otro niño y le dice, este es mi juguete, ¿de dónde viene ese odio de sacar el juguete de este niño al otro? ¿De dónde viene? Del corazón. Entonces está tan dañino, pero la persona, si nosotros decimos amamos a Dios, pero amamos no de boca para afuera, pero genuinamente, porque tenemos fe en la justicia que habla Pablo aquí en el Romanos, entonces damos cuenta que nosotros tenemos que tener un odio de ese pecado interior, porque ¿sabe qué, hermano? El único que sabe su pecado interior es usted y Dios. Usted tiene su esposa ni se entera de su pecado porque es interno, ¿verdad? Pero aún se manifiesta, hermano, ¿no es cierto? Llega la esposa ahí en la casa todo tranquilo, llega el otro bien enojado, pero bien enojado, y le pregunta al otro, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Es que algo por dentro lo está dañando. Ve, hasta aún se manifiesta, no sabe ni sabe qué sucedió, pero el que lleva el plato roto es la otra persona que ni sabe de lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay algo interiormente que lo está haciendo daño. Necesitamos, hermano, con urgencia de odiar el pecado interior. Amar a Dios santo y justo implica, casi por definición, hermano, aborrecer profundamente el pecado. Si usted dice que yo amo a Dios, pastor, y si yo les digo a ustedes, hermano, yo amo a Dios, nada, hermano, hace verdad, aunque yo le digo que amo a Dios, pero amo mi pecado. Yo no puedo, la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque aborrecemos el uno y amamos el otro. Amamos el otro, pues no. Estar en mi pecado o amar a Dios. Pero si yo amo mi pecado, y hermano, la humanidad naturalmente se inclina por hacer el pecado. Todos pasamos ahí, aquí nadie es bueno, hermano. Todo la Biblia dice, ya vimos que nadie es bueno, los versículos antes. Entonces todos nos inclinamos, hermano, para el pecado. Por eso yo lo puse aquí en Mateo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece el uno, amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Pero pastor, ¿por qué puso usted que riqueza? No estamos hablando de billetes, no, hermano, porque la raíz de todos los males es el amor al billete verde, hermano. Nos olvidamos. Entonces vamos a servir. Y todo, hermano, todo lo que el billete compra, el cuerpo lo fascina. ¿Verdad? Entonces, no, debemos de amar verdaderamente a Dios. Mira cómo dice y cuáles son las consecuencias de que cuando nosotros servimos al pecado. Porque muchos hermanos, como le digo, yo confieso mi pecado. Y nos volvemos así como que solo falta que el pastor encuentre un confesionario y todos los miembros vienen a confesar. Solo eso falta. Pero no es así. Porque yo vine de la religión católica. Mi mamá, cuando era niño, siempre me decía, mira, tenés que hacer esto. Primero, yo iba a confesar supuestamente mi pecado, pero decía lo mismo. ¿Por qué? Porque yo, mi hermano, ¿qué dice aquí? Encubría mi pecado. ¿A poco pongamos, le quiero poner un ejemplo aquí, hermano? Hasta hoy fecha nunca yo he escuchado a un niño que le confiesa a su papá, dice, mira papi, yo fui a la escuela y le robé el lápiz a mi compañero. No sé ustedes, si ustedes, porque seguro que le van a dar, pues.
Ahora vamos con tu compañero y vamos a decirle que robaste. Esa es la reacción de un padre verdadero. Entonces, ese niño que encubre. Le dice, no está tirado, yo lo recogí, así lo van a decir. Aunque no dicen, no, pero entonces, ¿qué encubre? Y mira lo que pasa aquí, hermano, cuando nosotros, el que encubre su pecado, ¿qué dice, hermano? No prospere. Mas el que confiese, mira, por eso lo puse en letras rojas las dos. Tiene que ir esas dos palabras, hermano, porque nosotros mucho confesamos. Confesamos nuestro pecado, pero no queremos apartarnos de nuestro pecado. Dios es tan claro, dice, mas el que confiese el que lo confiese y se aparte, alcanzará, ¿qué, hermano? Misericordia. Y llega el 14, es bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que siempre tema a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ese es, hermano, nosotros confesamos, por eso la confesión de pecado, yo siempre les he repetido, es continuo, es a diario, hermano, a diario ofendemos a Dios, a diario nosotros fallamos a Dios. Aún estoy predicando, yo fallo a Dios, estoy aquí, pero yo de mi forma de pensar, de hablar, usted no sabe qué estoy pensando, pero te estoy hablando. Fallo a Dios. ¿Qué necesito? Yo tengo que, por temor a ese Dios, para tener buenas aventuranzas, yo tengo que confesar y apartarme de lo que confesé. Amén. Ese es amar a Dios y amar la justicia a aquel que nos justificó, que es Cristo. El verdadero creyente con frecuencia detesta el pecado aún mientras lo está cometiendo y siempre después de haberlo cometido, porque es algo completamente contrario a su nueva naturaleza en Cristo. ¿Qué quiere decir? Entonces lo que usted me está diciendo, pastor, que si yo soy libre de pecado. No, hermano, si usted lo va a interpretar de esa manera, usted está mal. Yo no estoy diciendo eso. Pero, como la palabra de Dios dice, que si yo digo que yo no tengo pecado, ¿qué soy? Mentiroso. Soy mentiroso. ¿Por qué lo puso Dios así? Porque Dios sabe que lo fallamos. Con una sola mirada, con una sola cosa, ya nos salió algo que ofendemos a Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que hace? Aún lo que dije me va a doler en el corazón y vengo a un arrepentimiento. Y hay pecados, hermano, porque aquí yo siempre le he dicho, pastores, que me resbalé y pequé. No, hermano, nunca te resbalaste. Usted pensó en hacerlo. Usted y yo pensamos en pecar. Y no tendrá paz en su conciencia hasta que se arrepiente de ello. La persona, el verdadero creyente, cuando comete un pecado, nunca va a tener paz en su corazón hasta que se arrepiente y se aparte de ese pecado. Amén. El arrepentimiento verdadero es más que un sentimiento de tristeza por su pecado, porque mira, muchos dicen, mira, pastor, es que yo me siento tan triste y vienen a llorar como Magdalena. Hermano, te lo voy a hacer honesto. Usted viene a llorar como Magdalena aquí en el altar, eso no es sinónimo de arrepentimiento. Amén. No. Y con la Biblia te lo voy a poner a prueba. No. Porque nosotros decimos, nos arrepentimos, siento una tristeza de mi pecado. Judas, ¿verdad que Judas sintió una tristeza por traicionar a Jesús? ¿Verdad que sí, hermano? Ahora pregúntase, ¿se arrepintió? No se arrepintió ni pidió perdón a Jesús por traicionar. ¿Y qué es la mejor decisión que tomó para él? Suicidarse. Pedro no nada más lo traicionó a Jesús, lo maldijo a Jesús, ¿verdad que sí? La gran diferencia del apóstol Pedro es que se arrepintió y le pidió perdón a su Señor por haberle negado y por haberle maldecido. Entonces, hermano, no es porque yo me siento una tristeza de mi pecado y me arrepentí. Eso no es sinónimo de que en verdad me arrepentí. Judas
sintió una tristeza amarga por su pecado, pero él no se arrepintió de su traición ni pidió perdón a Jesús. El arrepentimiento verdadero siempre incluye, hermano, una tristeza, pero el motivo más grande en entender que ha desobedecido y ofendido a quién, hermano. Ese es el verdadero arrepentimiento, es que me siento triste. Claro que me hace tristeza mi pecado, pero la tristeza más grande que siento es que yo ofendí a mi Dios y a aquel que dio su vida por mí. Debería nuestra motivación es de que yo me siento triste, pastor. ¿Por qué? Por mi pecado. Porque yo sé que ofendí a mi Dios. Ningún cristiano llega a estar completamente sin pecado, sino hasta que cuando va a la presencia del Señor. Eso es real, hermano. Nadie, usted y yo vamos a seguir pecando. Pero nosotros venimos a confesar nuestro pecado a Dios y pedimos que Él nos ayude a separarnos. Hasta que usted y yo vamos a estar allá en el cielo, ahí vamos a ser perfectos. Y por eso dice la palabra en 1 de Juan 1:8 en adelante, dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, hermano, el verso 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Dios, el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado. Y lo más lindo es que no nada más nos perdona, hermano, nos limpia, nos hace una limpieza, hermano, en todo. Cuando nosotros tenemos una confesión verdadera. La fe verdadera es humildad genuina. Si yo digo que yo he puesto mi fe en el Señor Jesús, como dice la palabra del Señor, aquí lo que escribió el apóstol Pablo, que nosotros fuimos justificados, ahí en el verso 26 dice: el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando yo tengo una fe verdadera, tengo que tener una humildad genuina. Ay, hermano, pero nosotros los que supuestos cristianos somos los más arrogantes, hermano. ¿Será que Dios no está haciendo nada? No, hermano, es que a veces nosotros nos deleitamos en el pecado. Una persona no puede ser salvo mientras confía en sí mismo y se exalta en sí mismo. Por eso le digo, yo, pastor, yo sí puedo hacerlo. Ya con eso derrumbaste, hermano, lo que Dios, la obra del Señor. Es que usted no puede hacer nada sin que Dios no te dé la respiración. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. La salvación empieza por profesar la pobreza espiritual absoluta. Y el Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted te sientes más espirituales, ¿cuántas veces usted no ha topado con personas que se sienten así? Ya solo faltan que te digan que caminan como ángeles, volando, ¿verdad? No, hermano, vamos a ponernos nosotros los pies sobre la tierra y decir: yo solo por gracia no practico el pecado. La semana pasada te puse como ilustración el publicano con el fariseo. ¿Qué dice el fariseo? Señor, gracias porque yo no soy igual que este. A veces nosotros somos bien fariseos. Señor, gracias porque por lo menos yo sí diezmo, pero aquel, y yo sé que gana más y no da. No, hermano, no es eso. Amén. ¿Están conmigo? Amén. No estoy enojado, no estoy molesto, estoy predicando. Lo que quiero es que entendamos que nuestra dependencia es de Dios. Amén. Amén. Porque Él es la única que nos justifica. Este está poderoso. Este es ser humilde. Mira cómo es ser humilde. Nos enseñó el Señor en una parábola. Eso del
hijo pródigo, creo que todos lo conocemos, pero nada más la parte donde él se humilló, lo que le puse yo aquí. Y volviéndose en sí, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? Abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Mira cómo en realidad uno tiene que ser. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Mira, no dice primero contra mi padre, no dice contra el cielo, porque él reconociendo quién es el que está en el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él todavía no está en acción, nada más está pensando qué es lo que quiere hacer. Ahora viene la acción. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido aquí, hermano, movido aquí. A misericordia, hermano, cuando nosotros nos venimos o cuando nosotros nos humillamos, cuando sentimos el dolor de nuestro pecado, cuando ofendemos, desobedecemos a Dios, antes de que usted llegara a Dios, Dios se ha movido a misericordia y nos espera con los brazos abiertos y nos dice: yo te perdono, yo te guío, yo te sustento. Simplemente humíllate y sepárate de tu pecado y yo con gusto te agarraré con los brazos abiertos y haré fiesta para que usted viviera en mi reino, viviera en mi mansión y usted tiene que poseer todo lo que yo te he ofrecido. Así es Dios, hermano, así es la misericordia de Dios. Ese es el Dios de misericordia, hermano. Movida misericordia, corrió y se echó en su cuello y le dio beso y le dijo: hijo. Y le dijo al hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, el ser. Y para el hombre hacer esto, el ser humano hacer esto, es caer tan abajo, hermano. Necesitamos ser humildes. Amén. La fe verdadera es devoción a la gloria de Dios, lo cual se relaciona con el amor a Dios y el arrepentimiento de pecado. La fe verdadera es tener una vida de oración. Amén. Amén. Si usted no tiene una vida de oración, hermano, usted no espera nada de Dios. Nada de oración, nada de poder. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Así de simple, hermano. Pero si usted no ora, si usted le valga la vida, si usted no se interesa de que el Señor se sacrificó por usted para justificarlo, hermano, tenemos que tener un arrepentimiento. El corazón de un cristiano genuino no puede dejar de clamar a Dios, quien es su Padre Celestial y cuyo Espíritu vive en su interior. No, tenemos que clamar a Dios. La fe verdadera no es solamente amar a Dios, sino también amar a sus hermanos y a sus enemigos. Y este no es fácil. Mira cómo dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece ¿a quién, hermano? Está todavía ¿en dónde? El que ama a su hermano permanezca en la luz y en él no hay tropiezo. Pero, llega el pero, hermano, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado, ¿qué, hermano? Los ojos. Si usted tiene una fe verdadera, usted tiene que amar a su hermano. Pastores, qué difícil. Sí. Ahora te voy a poner: amar no es sinónimo de que tú estás de acuerdo con su forma de vivir. Amén.
Porque muchos ponen eso, pastor, para no ofenderles a ustedes, ¿no? Yo me pongo con él. Ustedes saben que yo estoy en pecado, pero es que nosotros le amamos a nuestro pastor. Y no me dicen mi pecado, les pregunto, ¿usted me ama? No me ama, porque si usted me amara, usted me va a decir que estoy mal. ¿Amén? Entonces cuando yo digo que amo a mi hermano, es que yo tengo que corregir a mi hermano. Y si mi hermano me escuchó, he ganado a mi hermano. Pero si no me escucha y se pone más rebelde, se arreglará con el de arriba. Amén. Entonces, mira cómo sigue Juan diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo lo sabemos? La misma palabra nos enseña, el que amamos a los hermanos. Porque es imposible que un muerto ama a su hermano, porque está, ¿qué? Porque está muerto. Tiene lógica, si nada más nos vamos por la lógica, tiene lógica lo que dice Dios. Pero como eso no es de lógico, hermano, sino ese es de dar, entonces el que tiene vida ama a su hermano. El que no ama, mira, el que no ama a su hermano, ¿qué dice Dios, hermano? Permanece en muerte. Entonces, si usted no ama a su hermano, si usted ve a su hermano en pecado tras pecado, y usted, no, él ya sabe, pastor. Tiene 10, 15 años en el evangelio, él ya sabe lo que hace. No, es que dice la Biblia, exhortaos unos a otros. Amén. A otros. Pero ojo, aquí también te lo voy a explicar eso. Si usted ama a tu hermano, pero corrígelo con humildad. Amén. No vaya usted con una actitud de altanería, de que usted se siente No, mira, entonces ten cuidado porque si no te van a sacar a puro golpazo también ahí. No, tenemos que pedir sabiduría a Dios cómo corregir a nuestros hermanos. Amén. Sí, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué hermano? Si usted dice, no, pues vamos a agarrar lo que dijo el fariseo, por lo menos yo, Señor, hago esto, pero sin darte cuenta de que la Biblia te está diciendo, ¿cómo estás aborreciendo a tu hermano? Y ustedes son sin darnos cuenta. ¿Qué necesitamos? Aborrecer en el amor del Señor. Y sabéis que ningún homicidio tiene vida eterna, permanentemente en él. Juan nuevamente nos habla de esta forma, amados. ¿Qué dice, hermano? Este es poderoso, hermano. Si lo adueñamos de estas palabras, qué dichoso nuestra vida. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es hermano, es que cuando usted ama, cuando usted hace algo por amor, es que ese amor no es de usted ni no es mío. Cuando yo preparo el mensaje aquí, es que yo les amo, hermano, pero si yo me voy a entender que ese amor no es mío, es el amor de Dios que me ha dado, que es Cristo Jesús, es el amor de Dios que usted tiene, que es el amor de Cristo Jesús. Por eso el amor es de Él, tiene un dueño, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es amor. Hermano, como le digo, no necesitamos muchas interpretaciones en la palabra de Dios. Dios se interpreta su propia palabra. Si yo digo que conozco a Dios y no amo, yo tengo que ponerme a cuenta con Dios. Amén. Así. La fe verdadera es separación, ¿qué, hermano? Quiere decir que nos vamos a cerrarnos aquí para convertirnos en monjas. No.
eso no dice la palabra. Amén. No, eso no va con esa idea. No. Separación del mundo es este mundo. ¿Qué dice? Primera, no, ¿qué dice después? ¿Cuál es el verbo que sigue, hermano? No améis al mundo. No améis. Cuando yo tengo una separación del mundo, no améis. Es que, hermano, todo lo que brilla no es oro. ¿Sabe de dónde salió esa expresión? Allá no me acuerdo en qué año. Eso empezó en California. Y es cierto, no todo lo que brilla es oro. Cuando usted pasa en un concesionario de carros, todos los carros brillan. Pero pregunta de cuando va a estar bajo sol, bajo el frío, después de unos 8 años, ese brillo ya no va a brillar mucho. Ese motor ya no va a brillar también. Porque las cosas de este mundo van a envejecerse. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo aquel que ama al mundo, los deseos de la carne, y hablamos hace rato, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de los hermanos del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Todo eso viene con nosotros, pero nosotros, cuando hemos puesto nuestra fe en aquel que es justo, que es la fe de Jesucristo, hermano, nosotros tenemos que separarnos de los deseos del mundo. Juan mismo nos habla en el verso capítulo 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, hermano, es que usted y yo no somos supermanes. Amén. Usted y yo no somos superhéroes. Si nosotros nos coqueteamos con el pecado, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. No coquetee con el pecado, porque si usted coquetea con el pecado, le va a caer. Amén. Por eso aquí, porque es nacido de Dios. ¿Sabe por qué le digo, hermano? ¿Qué hizo Satanás a Jesús? ¿Verdad que sí lo tentó? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted piensa que usted es más poderoso que el Señor? No, hermano. El Señor lo venció con la palabra. Pero como usted ni ora, ni medita en la palabra, no tiene un devocional, usted le va a dar la vida. El pastor se va a preparar. El domingo yo llego, me siento, lo voy a escuchar porque así es. Los hermanos, ellos se preparan, las hermanas se preparan en la escuela dominical, que preparan ellos, por eso Dios los llama, yo les voy a escuchar. Hermano, usted está coqueteando en un terreno muy difícil, porque Satanás anda como león rugiendo. Y él nada más buscando a qué devorar, hermano. No, todos tenemos responsabilidad. Amén. Usted es responsable de su vida. Yo soy responsable de alimentarle hoy. Pero los 6 días que usted está en su casa, usted es responsable de su alimento. Yo no voy a ir a su casa a alimentarlos, hermanos, a cada uno. Y yo me alimento con la palabra del Señor. Amén. Y sigue, dice, y esta es la victoria. ¿Cuál es, Señor? Que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Por eso yo todo el tiempo el mensaje te llevé de fe verdadera, de fe. Si yo tengo una fe verdadera, esa fe verdadera ha vencido al mundo. Porque yo no tengo pensamiento del mundo. Yo he creído, hermano, y lo sigo creyendo y lo voy a seguir creyendo hasta que yo me vaya de este mundo. Que la palabra de Dios dice que no te jactes del día de mañana, porque cada día traerá su afán.
Si todavía no he pagado el bill de este mes y esta noche viene el Señor Jesús por mí, los que se van a quedar en la casa son los que van a pagar el bill. Por eso no me preocupo, hermano. Eso no quiere decir que soy irresponsable de pagar. Eso tampoco no lo define de esta manera. No. Usted tiene que ser, pero eso no me quita el sueño. Amén. ¿Por qué? Es muy simple. Por mi fe en Cristo Jesús. Y si Dios me da vida mañana, yo cuando entro ahí donde trabajo, hasta ahí pongo el chip, como lo dejé el trabajo el viernes. Yo nunca pensé en el trabajo, ni desde que salía a las 3 de la tarde el viernes, ese trabajo se quedó ahí. Hasta que llego cada día, hasta que ahí, ¿cómo lo dejé? Está bien, ya. Nunca pienso. ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a trabajar el otro día. Y el trabajo nunca se va a acabar. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Hace pregunta, pero también Dios en esa misma pregunta nos da la respuesta. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted la cree? Amén. Usted tiene que ser, como dijo Pablo, somos más que vencedores. La fe salvadora, y aquí termino, la fe salvadora es una vida obediente. ¿A quién, hermano? ¿Al pastor? No, a Dios, hermano. Usted tiene una fe verdadera, usted tiene que ser obediente a Dios, porque el único que está 24/7 viéndote, aún hasta cuando estás durmiendo, te está viendo, es el de arriba. Amén. Es el único. Si todo tu sueño te vino un montón de pesadillas, el único que está ahí viéndote es el Señor. Lo único que debe de hacer es clamar, Señor, qué pesadilla es. Pero ayúdame, yo sé que usted me está viendo, yo sé que usted ahí está, y lo que necesito es descansarme, pero necesito ponerme a cuenta. Si es por mi pecado que me está bombardeando esta mente de no dormir, quítame estos malos pensamientos, todo ese pecado que tengo, que es el único que usted quita pecado. Amén. El mismo Juan dice, el que viene atrás de mí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita pecado? El Señor. Amén. Aleluya. Vamos a la segunda parte de nuestro